Representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo especial para usted en este 2020 y para su nutrida audiencia. Muchas gracias. Representante, dijo usted una cosa de la mayor importancia y además de esas verdades evidentes que se demuestran por sí mismas, que el diálogo del presidente Iván Duque no puede ser solamente con los que lo ponen en jaque, con los que tiran la piedra y con los que se lanzan contra el mobiliario público y contra los bienes de los particulares, sino con la gente que lo eligió. Cuéntenos cómo es su tesis y cuáles serían los temas que valdría la pena tratar desde el punto de vista de los 10 millones y medio de colombianos que eligieron presidente a Iván Duque. Doctor Fernando, comenzando el mes de enero, radiqué una carta en presidencia con 10 puntos prioritarios que en mi criterio debe atender el gobierno nacional para no terminar haciendo una cantidad de concesiones a quienes han venido haciendo vandalismo y terrorismo en las calles, sino a las personas de bien que no hemos marchado, que no recurrimos al vandalismo, pero que igualmente necesitamos ser escuchadas. Hay una deuda superior a los 400.000 millones de pesos con el sector salud de las Fuerzas Armadas. Para ellos no hay plata, para los estudiantes sí, para los vándalos sí, pero para los militares que le han prestado un servicio y los policías a este país pareciera no existir el dinero. Entonces le recordé al gobierno que desde junio del año pasado tenemos una mesa de concertación para atender ese tema. No se quiso incluir esa deuda dentro de la ley de punto final del sector salud y le estoy pidiendo encarecidamente al gobierno que quiero, que respeto, que admiro, que acompaño, que de igual manera me le dé una solución efectiva a las familias de los militares y policías que ven cómo los dispensarios médicos se están cayendo, no hay medicamentos, no hay especialistas, no hay citas, por cuenta de una deuda que el gobierno debe asumir de manera perentoria. Ese es uno de los puntos, pero hay otros 9, como es la resolución del aborto que debe expedir el Ministerio de Salud en los próximos días. Sabemos que las feministas piden que se despenalice por completo el aborto, pero hay otra media Colombia que aboga porque se respete la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y no puede ser este Ministerio de Salud dándole gusto a los homicidas de niños para que se implemente una práctica que muchos no queremos en Colombia. Así que de igual manera pedí que se revisara con mucha atención eso. No se le ha permitido al Congreso expedir una ley estatutaria frente al tema, y entre la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud están haciendo prisa en la Constitución y dándole gusto a los que están a favor de la muerte y la desintegración de las familias. En el paro nacional no hay temas de discapacidad. Nosotros sí los tratamos porque vemos con preocupación cómo muchos niños con discapacidad están siendo retirados de los programas de protección del ICBF, y hay un artículo del plan de desarrollo que dice todo lo contrario y que desafortunadamente no se está aplicando, así que de igual manera hemos puesto ese punto entre esas 10 peticiones respetuosas. Hay temas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hay temas relacionados a las víctimas de violencia sexual que no reciben la atención en este país porque sus verdugos son los congresistas de las FARC, y también necesitamos que se abogue por ellos. La Jurisdicción Especial de Paz, entre sus macrocasos, que ya son 7, no ha abierto aún el relacionado con violencia sexual, y las víctimas de ese flagelo horroroso están esperando esa decisión, y el gobierno nacional tiene velas en ese entierro también y debería pronunciarse. Así que, doctor Fernando, para no extenderme más de la cuenta, esos son algunos de los postulados, entre otros, que pedimos respetuosamente que se nos escuche. ¿O es que yo tengo que cambiar la corbata del Congreso por la calle y por de pronto un martillo o un aerosol para que de pronto se me escuche en este país, cuando nuestra gente que no manifiesta abruptamente ni violentamente está siendo desatendida? Ese ha sido mi llamado respetuoso, doctor Fernando. Doctor Uzcategui, uno se pregunta si estos no son exactamente los temas que se tienen que tratar en el Congreso de la República, que para eso lo elegimos, para que trate los grandes temas nacionales, se ocupe de los asuntos que nos deben preocupar a todos, como estos 10 que usted menciona, que uno no sabe ni por cuál empezar ni por cuál terminar. Todos tienen la misma importancia, todos tienen la misma significación,
Y para eso no está el Congreso de la República. ¿A qué está entonces dedicado el Congreso de la República? ¿En qué lo tienen, doctor Uzcategui? Que tenemos que acogernos a las mesas de conversaciones con los que quieren tumbar al gobierno. Yo he pedido que estos debates sean institucionales, que estos temas se ventilen en las instancias que se deben ventilar. Aquí se le ha dicho a los jóvenes que esto se resuelve en la calle y por medios violentos, y ese ha sido un pésimo precedente para el país y para la juventud colombiana. Así que yo le pido al gobierno nacional, a las altas cortes y a mis compañeros del Congreso de la República que hagamos valer esta institucionalidad y que definamos y debatimos estos temas en esos escenarios institucionales donde van a tener su mejor desenlace. Yo estoy esperando respuesta una a mis peticiones del gobierno nacional, ahí están los 10 puntos, y sí quisiera que el presidente Duque, con el gobierno nacional, con el doctor Diego Molano, a quien también admiro, aprecio y respeto profundamente, me den respuesta, así como le dieron respuesta a los 130 puntos, peticiones escandalosas, entre ellas la de desmontar el SMAT como si ese fuera un posible moral institucional, que no lo es, pero a ellos ya se les dio una respuesta, estoy esperando que se haga lo propio con las mías. Y yo estos temas indiscutiblemente las estoy llevando es al Congreso de la República, estoy pidiendo que no dejemos hundir el proyecto de reforma constitucional para garantizar la cadena perpetua contra violadores de niños. El año pasado ese proyecto casi se nos hunde en el Senado y era pendientes de la Ley de Crecimiento Económico y otras normas muy importantes, pero tratándose de la niñez en Colombia no podemos bajar la guardia y ese ha sido mi llamado respetuoso al gobierno nacional y espero que eso quede aprobado en este primer semestre del año. Que esas mesas de concertación con los retirados de la fuerza pública lleguen a buen término y se lo he pedido por todos los medios al doctor Carlos Holmes Trujillo, a quien admiro y aprecio, respeto de igual manera y estoy esperando que se me diga de dónde van a seguir los recursos para garantizarle a nuestros soldados y policías una salud digna. Lo mismo con la nivelación salarial, que ha sido un requerimiento ya de décadas por parte de los retirados de la fuerza pública, porque el sector defensa ha sido el único que no ha sido nivelado en sus pretensiones salariales en justicia. Desde hace un año le pedí al doctor Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica, que definiera cómo se iba a atender ese alto cúmulo de demandas y aún no he recibido respuesta y confío que ahora con esta carta en manos del presidente sí se me dé una respuesta perentoria. Y así sucesivamente, el sistema interamericano de derechos humanos no funciona para algunos. Aquí hay peticionarios de primera, segunda y quinta categoría, si es que existen, porque si yo fuera Gustavo Petro, ya habrían atendido mis solicitudes en el sistema interamericano y en la comisión, pero como soy un joven, hijo de un militar, que muchos consideran un violador de derechos humanos, esas solicitudes han sido desatendidas. Ya le pedí a Pablo Abrao una cita en Washington en la Comisión Interamericana junto al embajador de la OEA, Alejandro Ordóñez, para ver qué está pasando con la Comisión Interamericana, o deberíamos considerar que así como hizo el Sistema Europeo de Derechos Humanos con el Protocolo 11, se elimine la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se nos permita a los peticionarios acudir directamente a la Corte en justicia, porque también somos víctimas y también tenemos unos derechos y unas causas que reivindicar. Así que en eso estamos, doctor Londoño. He tenido a buena acogida en muchos sectores, hay gente que valora estos 10 puntos entre muchos otros, porque no abarcan todas las necesidades y las solicitudes y las inconformidades que hay en Colombia y algunos sectores sociales que hoy no están representados en la conversación nacional, pero son puntos respetuosos que yo sé que el presidente Duque va a saber valorar, entender y tramitar, sobre todo, que es lo que más nos interesa, porque solamente nos quedan 2 años de gobierno y mi legado, el legado de mi partido, el Centro Democrático, y el legado del gobierno nacional de este partido no puede ser otro que atender estos requerimientos que son de unos sectores sociales que valoramos y que sí estamos para representar a todos los colombianos, pero no estamos para que se nos deje de lado y para que se desatienda unos clamares que son justos, dignos y en derecho. Doctor Uzcategui, estamos hablando con José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá. Todo lo que usted está diciendo es pertinente, todo lo que usted está diciendo es grave. Hay entre todos esos temas uno que para nosotros es escalofriante, el tema del aborto. Parece que la Corte Constitucional anda tramitando una ponencia de un magistrado santista
para permitir el aborto en todos los casos libremente y además para que se haga con recursos públicos, porque es la defensa de la salud, para que los abortos sean hechos con toda facilidad médica, lo que desde luego no elimina los horrendos efectos que el aborto tiene sobre las mismas madres. Pero esto se trata de un asesinato masivo de las criaturas más inocentes que hay sobre la tierra, que son las que no han nacido todavía. Doctor Así Uzcategui, es, doctor Fernando. ¿usted sabe en qué va eso en la Corte Constitucional? Sí, señor, a mí me aterra la doble moral de nuestro país, que dice no a las corridas de toros, pero sí al aborto en Colombia. Hasta ese punto hemos llegado de deshumanización, de indolencia, y por eso es un llamado completo para que se respete la vida, para que un niño en el vientre de una madre que no tiene uno, si no tiene otro, pero pues tiene algunos representantes que quieren defender esa causa, han hecho ese llamado para que no se siga profundizando y generalizando una práctica que a muchos nos duele y que muchas mujeres se ven forzadas a tomar una decisión de ese tipo, pero que no puede ser una práctica generalizada en un país como el nuestro, como no lo es en el mundo, porque en ninguna parte del mundo está aceptada esa práctica en todos los meses de gestación, como si se tratara de un trapo viejo que se puede desechar en cualquier momento de la vida, como si no existiera y no tuviera un corazón que late y que también pide misericordia y pide protección. Estamos esperando la decisión de la Corte Constitucional. Al magistrado Linares le radiqué la semana pasada una carta para que nos permita hacer una audiencia pública previo al pronunciamiento que ellos están por expedir, pero lamentablemente como no nos movilizamos, como no hacemos vandalismo, porque no hacemos terrorismo, porque no reclutamos niños, porque no traficamos con droga, aquí sí no nos aceptan ni siquiera una audiencia pública. No me han contestado por escrito la solicitud de audiencia, confío que al menos me la den para que estos sectores pro vida se puedan expresar en esa audiencia y puedan hacer un llamado a los honorables magistrados para que protejan la vida en todas las circunstancias, o es que la vida no vale en Colombia y por eso después nos preguntamos por qué a la gente en la calle la matan por un par de tenis, pero es que desde la misma institucionalidad y desde la mayor esfera del control constitucional se está diciendo que la vida vale muy poco y que se puede desechar por una u otra razón. Estamos esperando esa decisión que debe salir antes del 7 de febrero, es decir, que estamos a pocos días. Confiamos que se nos conceda la audiencia pública y por el amor de Dios que nos dejen debatir esos temas en el Congreso. Que los 9 magistrados están amparados por la Constitución, pero somos más de 200 congresistas que salimos electos por el pueblo y que tenemos derecho a tomar una decisión frente a temas tan sensibles como ese. Pero aquí tenemos un congresito de 9 magistrados que están legislando permanentemente en el nombre de 50 millones de colombianos y desconociendo otra rama del poder público. Yo no sé por qué los congresistas nos hemos dejado llevar a ese nivel, que no servimos para nada en este país porque estamos pintados en la pared y aquí el presidente de la República y las Cortes hacen lo que quieran, desconociendo la tercera pata de la mesa, que es el Congreso de la República, y si esa pata no existe, la mesa se cae o la hacemos caer, pero nos quieren que respetar también nuestra vocería, que es legítima en nombre de un pueblo, en nombre de una Constitución, unas leyes que nosotros forjamos, que defendemos y que vamos a hacer valer en estas circunstancias y en todos los debates que necesita el país. Otro de los puntos, doctor Fernando, tiene que ver con la migración venezolana. Hace un año se expidió un COMPES y hay otros mecanismos para atender la crisis migratoria. Ya le dije a la canciller Claudia Blum que por favor me informe en qué va la aplicación y cuál es la evaluación que se puede hacer de ese COMPES y otros mecanismos, porque el país no soporta seguir en estas circunstancias en las que no estamos avanzando lo suficiente y tenemos que hacer una valoración real de los temas. ¿Qué hacemos atendiendo a los vándalos o cuidándolos para que no nos dañen las estaciones de Transmilenio cuando las decisiones se deben tomar en las esferas que son y dando una respuesta efectiva uno a uno a los problemas que tiene el país? De lo contrario se nos va a ir la vida conversando y viendo cómo este país se nos desborona y nosotros no podemos permitirnos esa realidad y por eso estos 10 puntos los vamos a llevar hasta las últimas consecuencias como un grano de arena a todo lo que hay que hacer en Colombia, pero ese ha sido mi compromiso y le agradezco este espacio, doctor Fernando, para dar a conocer esa agenda y vamos a seguirla trabajando mes a mes para que ojalá más personas se sumen a un proyecto de país en el que creemos y en el que sabemos que el presidente Iván Duque está también sintonizado
pero habría que puntualizar qué es perentorio y qué es urgente, o de lo contrario se nos va a ir el tiempo y los recursos y las posibilidades para atender estas demandas necesarias y justas, doctor Fernando. Usted ha dicho que el Congreso es parte esencial de la vida institucional de una democracia. Yo le recuerdo que la democracia griega empieza con el Congreso de los griegos, que era donde el pueblo se reunía a deliberar, que la democracia romana, en cuanto hubo democracia, fue representada por el Senado. El Senado y el pueblo romano es el que decide, mucho más importante que los cónsules y los pretores que nacían del Senado. Y que la Revolución Francesa estuvo basada y funcionó, gústele o no le guste a uno como haya funcionado, por la Asamblea Nacional. Entonces el Congreso es previo a cualquier institución ejecutiva. El Congreso es la base del sistema democrático. Si la democracia no se expresa en el Congreso, no hay democracia. Sencillamente, así de fácil, así de fácil. Pues esperamos que a usted le contesten, y si no le contestan, sepa que esta es su casa para que usted le siga hablando a la gente, porque no puede ser que el Congreso sea una especie de campana neumática donde no se habla, y si se habla nadie escucha. El Congreso es la base de la democracia colombiana, hay que rescatarlo, hay que darle al país la sensación de que tiene un Congreso activo, un Congreso que cumple con sus funciones y un Congreso a la que la gente escucha y respeta. Usted habla del congresito de la Corte Constitucional, es pues que ni siquiera eso es, porque no recibió un voto directo del pueblo nunca, y 9 magistrados quieren resolver temas como este del aborto, por ejemplo, para crear un sistema de matanza colectiva. A uno en la Biblia le parece terrible la matanza de los niños, de los niños por buscar al niño Jesús. Eso le parece terrible. Y la matanza de los niños en el aborto para defender los derechos de la mujer sobre su cuerpo, y de paso disponer del cuerpo de una criatura distinta, de una criatura que está en su seno, porque pues ese es la orden de la naturaleza, pero es una criatura que existe y que tiene la plenitud de sus derechos, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista jurídico. Representante José Jaime Uzcategui, muchas gracias por estar con nosotros, y cuéntenos cuando le contesten sus cartas, que se las tienen que contestar, eso dice la Constitución, ¿no? Que uno tiene derecho a elevar peticiones. ¿Cómo será de amplio ese derecho que hasta usted lo tiene, representante? Hasta claro, doctor Fernando, ahí estaremos contándoles ese avance. Les agradezco este espacio, y este país sigue en pie de lucha. Esta democracia se construye a diario, y mientras unos llaman asesinos a nuestra fuerza pública, nosotros los llamamos por su nombre y por lo que son, héroes de la República. Mientras unos quieren asesinar niños e indultar terroristas, nosotros vamos a defender a los niños y poner a los terroristas en su lugar, y así sucesivamente, porque esas son nuestras banderas, y hay un país que clama esas garantías de seguridad, de bienestar, de empleo, de desarrollo para todos los colombianos, y ahí estamos muy comprometidos, y le estaré contando en qué terminan estos 10 puntos y los otros que tenemos ahí guardados para de igual manera sacar a relucir y defender lo que consideramos justo. Doctor Fernando, un saludo especial y desde ya un feliz año para todos los oyentes, y que sigamos con este gran espacio de opinión y de debate. Muchas gracias y un feliz día. José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara. Queridos oyentes, ¿qué es una democracia sin Congreso? A ver, explíquenme. Pues no es democracia. Sí. Que no existe. Dictadura. Sí. Que no existe. No existe. La democracia se expresa así. ¿Por qué? Porque el pueblo escoge a quienes lo van a representar para hacer las leyes, para vigilar su cumplimiento, para regular la vida a través de normas, y para mirar que esas normas se cumplan por el Poder Ejecutivo. Sin Congreso no hay democracia posible. Y tenemos un Congreso de chiste, porque ese Congreso no se escucha, no se respeta desde su origen, ¿no? Ya sabemos cómo se hacen las elecciones en Colombia, pero todo es susceptible de empeorar. El voto electrónico acabaría de acabar con la institución del Congreso, porque es el paso, el camino abierto a la más desenfrenada orgía de corrupción y de fraudes electorales. José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá, generación del 14, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 8 de la mañana, 5 minutos.